Bueno, entonces, esto es de gran importancia, ¿sí? Porque además es la primera persona que dice, para conocer tenemos que saber qué es algo. Siguiente frase en donde Aristóteles menciona a Sócrates, también en Metafísica, dice: Sócrates se ocupó de la perfección moral y con respecto a ella fue el primero en definir lo universal. Pero aquel probablemente buscó lo que es. Ven que lo que es la búsqueda del universal y de la definición. Toti esti. O toti esti, perdón. En efecto, buscaba razonar silogisestai, y el principio de los razonamientos. Arge ton silogismon. O sea, bueno, son dos, pues las cosas que se podrían atribuir a Sócrates correctamente. Los argumentos inductivos, epagogué, y la definición del universal. Acá Aristóteles nos da un montón de datos extra bastante interesantes. O sea, el principio estaría como igual, aunque hace una breve disquisición o referencia, porque habla de la perfección moral, que no sería lo mismo que ocuparse de los temas éticos, ¿no es cierto? Para los griegos, acuérdense que la palabra perfección o virtud es arete, ¿no? Muchos lo traducen al castellano como virtud moral y otros como perfección, porque la idea de arete es como cuando decimos un virtuoso del violín. En ese sentido utilizan la palabra arete, por eso algunos lo traducen como perfección. Entonces, respecto de estos temas, busca lo universal y lo busca definir, busca lo que es, pero dice que además buscaba razonar. O sea, el principio de los razonamientos. O sea, es como que el arjé que busca Sócrates tiene que ver con el razonamiento, con la fundamentación. Y en realidad es el que está iniciando el camino de un montón de cuestiones lógicas, ¿no? Dice, son dos pues las cosas que se puede atribuir a Sócrates. Los argumentos inductivos, o sea, esta manera en que cuando argumentamos sumamos razones para defender una hipótesis u otra, ¿sí? Y la definición de lo universal. Y fíjense que acá, si nosotros vemos los diálogos platónicos, cómo Sócrates va interrogando a sus interlocutores, esta especie de caminito inductivo de argumentación en donde se va examinando una hipótesis y luego otra, se ve, ¿sí? Otro comentario que hace Aristóteles es: los principios de las demostraciones, y demostraciones, la palabra que utiliza es apodeixis, son las definiciones, mientras que estas son demostrables. O sea, ¿cómo hacemos una demostración? Para demostrar algo tenemos que definir, ¿sí? Como cuando hacemos un ensayo, tenemos que definir y delimitar el tema, ¿sí? Pero sería como que para demostrar algo, el principio que usa Sócrates es la definición, y eso estaría en analíticos posteriores. Y dice Aristóteles después, solo hay definición de lo que es y de la esencia, o sea, de las usías. Las definiciones no son de cualquier cosa, ¿sí? Y entonces Robinson, que es un comentador contemporáneo, se pregunta por qué Aristóteles atribuye a Sócrates solo la definición y la inducción, cuando Sócrates con seguridad introdujo algunas otras cosas de tanta importancia como esas. O sea, ahora vamos a ver todo lo que dice Platón, que dice Sócrates. Entonces, a Robinson le llama la atención que Aristóteles haga todos estos comentarios sobre Sócrates, pero limite a estas dos cuestiones. Después dice, Sócrates introdujo la doctrina
de que la virtud es equivalente al conocimiento del bien y del mal como consecuencia práctica de esta doctrina, su característica refutación o el enjos moral. O sea, le parece a Robinson que lo que le está faltando a Aristóteles es la doctrina de la virtud, que es este conocimiento del bien y del mal, o conocimiento del bien, y como consecuencia el ejercicio de la refutación. Esto es interesante, pero vamos primero a ver las fichas de Jenofonte. Bueno, lo comento acá para no olvidarme. Sócrates considera que el mal o el actuar mal, el accionar mal, las acciones equivocadas, tienen que ver con la ignorancia de uno. Por eso se lo llama intelectualismo ético, ¿no? Pero al mismo tiempo es como muy optimista, porque él lo que dice es que yo ejerzo una acción mala creyendo que a mí me va a beneficiar. Supónganse, robo a alguien o hago un daño, ¿no?, a otra persona. ¿Por qué? Porque creo que me va a beneficiar esa plata, supónganse. Pero lo que dice Sócrates es que ahí está la ignorancia, en no saber que en realidad esa acción lo que hace es perjudicarme, porque envilece mi espíritu, ¿sí? Además de otras cosas. Bueno. Y acá tenemos un par de observaciones de Jenofonte que nos sirven un poquito para ratificar algo de lo que está diciendo Aristóteles. No es un simple preguntar o un pedir definiciones para razonar. O sea, no es lo que es que también esto lo comenta Egersland. No hay en Sócrates, a ver, que está mucho reflejo me parece, ¿no? No vemos en Sócrates una mera intención de preguntar por preguntar, sino que hay una finalidad. Tampoco es un preguntar meramente para demostrar la ignorancia del otro, como dicen algunos, ¿no? Vemos los comentarios de Jenofonte, entonces. Sócrates, por su parte, examinaba los asuntos humanos, dialogando siempre acerca de qué es religioso, qué irreligioso, qué bello, qué feo, qué justo, qué injusto, qué sabiduría práctica, qué locura, qué valentía, qué cobardía, qué es una ciudad, qué es un político. Y acerca de todas las demás cosas, él pensaba que quienes las conocían eran hombres de bien, mientras que quienes las ignoraban se los podía llamar justamente esclavos. Acá vemos de vuelta cómo Jenofonte, en algún sentido, nos está transmitiendo menos teóricamente lo mismo, o sea, la búsqueda del concepto, que es algo, y esta cuestión, que no la transmite tanto Aristóteles, algo así en general, pero que implicaría esta concepción o filosofía práctica que tiene Sócrates, en donde dice que la persona actúa mal por ignorancia, ¿sí? Sócrates juzgaba que los que sabían qué era cada cosa, ti ekaston eiton onton, podían explicárselo a los demás. Esto que yo les decía hace un ratito, o sea, si vos sabés qué es, lo podés explicar. Si no sabés qué es, en realidad no lo podés explicar, ¿no? Jamás entonces cesaba de examinar con sus discípulos qué era cada una de las cosas. Podemos decir que en algún sentido Jenofonte ratifica, ahí está Jenofonte, ratifica esta información que recibimos por medio de Aristóteles y Platón. Ahora, ¿qué cuestiones pone Platón en boca de Sócrates? Y estas son muchas más. Por un lado, pone en boca de Sócrates este tema del elenjos o refutación o contradicción. Y Sócrates es personaje protagonista de todos los diálogos platónicos hasta el Teeteto, en donde en 149a en el Teeteto cuenta cuál es su método, ¿no? Que algunos le dicen, o sea, utilizan esta palabra de la mayéutica porque
sería esto de hacer parir las ideas, ¿no? Pero ¿en qué consiste el método en sí? En esto, en una refutación. ¿Cuál es la característica de esta refutación? Es examinar la hipótesis. A ver si, y ver todas las consecuencias de esa hipótesis, a ver si esa hipótesis realmente nos permite despejar, o es una hipótesis que funciona y nos permite despejar o alcanzar la definición que queremos, alcanzar una definición verdadera, ¿no? El objeto último es eso, encontrar, definir, argumentar de manera verdadera, no para decir cualquier cosa, ¿sí? La otra parte de este elenjos, este elenjos es un mecanismo de preguntas, ¿sí? Y respuestas, que aparentemente incluso después se practicaba también en la academia, en fin. Y por otra parte está esto de la búsqueda del concepto. Si podemos definir, podemos saber de qué estamos hablando. Los siguientes ítems tienen que ver con esto que les comentaba de una teoría ética, ¿no? Que el bien se alcanza eliminando la ignorancia. Solamente podemos alcanzar y conocer el bien a través del conocimiento. Igual acá no estamos hablando de un conocimiento como el que nosotros pensamos, o sea, en el sentido de que lo usamos nosotros, no es que ser un matemático brillante o no sé, o un especialista en filosofía o un buen arquitecto, ¿no? Sino está pensando Sócrates en algo que tiene que ver con la perfección humana, la perfección del ser humano, ¿no? El bien se alcanzaría eliminando la ignorancia. O sea, esto de saber que porque solamente cuando no sé es cuando cometo acciones malas o injustas, ¿no? Por eso otra de las cosas que va a decir es preferible padecer la injusticia que ejercerla. Porque aunque padecerla sea muy dolorosa, ejercerlo envilece el alma, ¿sí? La virtud o perfección arete entonces se va a relacionar con la razón, pero la razón en este sentido no es una mera razón intelectual, ¿no? Para los griegos la sabiduría es como holística, ¿no? Un sabio no es solamente, no es Einstein solamente, sería, bueno, aunque Einstein tiene algunas cuestiones, algunos comentarios que hace que la verdad son muy sabios, pero me refiero, no es alguien que es bueno en su técnica profesional exclusivamente. Tiene que haber alcanzado ciertos niveles de reflexión humana, bueno, sobre los problemas humanos. Y esto que les comentaba, que quien ejerce el mal es por ignorancia. Y acá viene otra cuestión que le atribuye Platón a Sócrates, que es que aprender es recordar. Esto lo vemos ya en el Menón. O sea, y la teoría de la reminiscencia. ¿Qué dice Sócrates? Que nadie te puede venir a enseñar de afuera. Lo único que puede hacer un maestro en realidad es guiarte a vos para que recuerdes, para que aprendas, para que recuerdes lo que ya tenés en el alma, lo que ya está aprendido, ¿sí? Entonces, aprender es recordar, ¿no? Y esto lo podemos ver en un montón de teorías pedagógicas contemporáneas, de Piaget para acá, ¿no? Porque la idea a la que se opone él es a la idea de que los sofistas, que un maestro te puede enseñar, te puede decir cómo hacer las cosas, ¿no? Te puede enseñar algo desde afuera, ¿no? Y que vos sos una especie de tabula rasa ignorante. O sea, estaría en contra de esto. Sería más bien una posición innatista, en donde la persona trae el conocimiento. Y no está hablando de una condición intelectual meramente, sino que tiene el conocimiento, pero lo tiene olvidado. Necesita reencontrarlo.